Quería hablar sobre la Primera Cruzada y la Gran Batalla de Antioquía. En nuestros días, las cruzadas han sido retratadas como actos injustos de agresión por europeos cristianos en contra de musulmanes. Sin embargo, un análisis honesto al respecto cuenta una historia distinta. En este video quiero enfocarme no solo en por qué el concepto de las cruzadas fue justificado a pesar de que no todos y cada uno de los actos cometidos por cada uno de los cruzados lo haya sido, sino también sobre algunos de los milagros y eventos más interesantes que ocurrieron durante la primera cruzada. Por lo tanto, la primera pregunta sería, ¿qué fueron las cruzadas y qué fue la primera cruzada? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares por europeos cristianos hacia Jerusalén, con el objetivo de liberar la Tierra Santa de la dominación musulmana. Ahora, inmediatamente la objeción presentada frecuentemente por liberales es que fue una guerra agresiva e injusta, porque los cristianos europeos estaban viajando fuera de sus territorios al sur hacia Jerusalén, al territorio musulmán para atacarlos. Este discurso va generalmente en las líneas de un liberal furioso similar a los del clip que mostraré a continuación. Ellos condenan las cruzadas basados en este argumento. Remember that during the Crusades and the Inquisition, people committed terrible deeds in the name of Christ. Why are only Muslims mentioned in talks about religious extremism? Did y'all forget about the KKK? Westboro Baptist Church, Crusades. We all have the bad seeds in the family. Why? The Muslims didn't go up from Jerusalem and march up to Europe to attack Christendom. No, the Christians marched down to Jerusalem to attack the Muslims. The Crusades and the Inquisition. He went to the big ones, the ones where it's like everybody agrees. ¡Woo! Esta es obviamente una calumniosa y distorsionada visión de la historia, porque lo que se está olvidando u omitiendo decir a las personas es que antes del surgimiento del Islam, Jerusalén, así como los territorios palestinos circundantes y Egipto y Siria, eran territorios cristianos dentro del Imperio Romano, eran tierras cristianas. Pero una vez nacida la falsa religión del Islam, comenzó a extenderse y a atacar a las áreas cercanas y a crecer, de manera que terminó tomando posesión de Jerusalén. Así que en realidad los musulmanes fueron los que lanzaron el primer ataque, al tomar posesión de lo que era una ciudad cristiana. Por lo tanto, técnicamente, los cristianos solo estaban moviéndose hacia la recaptura de una ciudad que les pertenecía. El historiador Thomas F. Madden dice en la página 4 de la edición en inglés de su libro La nueva concisa historia de las cruzadas, cito, como la reconquista, las cruzadas comenzaron como resultado de una conquista musulmana de territorios cristianos. Fin de cita. Adicionalmente, el Islam se había mostrado ya como un imperio belicoso que pretendía expandir sus fronteras. De hecho, solo unos cuantos años antes que el Papa Urbano II predicara la primera cruzada, los turcos islámicos habían capturado al emperador bizantino en la batalla de Manzikert. Voy a citar a La nueva historia concisa de las cruzadas por Thomas F. Madden. Cito. En 1071, el emperador romano IV Diógenes, se refiere al emperador bizantino, organizó sus fuerzas en contra del ataque turco en el Asia Menor. En la batalla de Manzikert, los turcos destruyeron al ejército bizantino y capturaron al emperador. Dentro de unos pocos años, los ciudadanos de Constantinopla podían mirar a través del Bósforo la tierra de los turcos. Fin de cita. Y continúa diciendo que el nuevo emperador bizantino Alejo I pidió ayuda a los cristianos occidentales en contra del imperio islámico en expansión. Ahora, para poner esto en términos modernos y para refutar la objeción en contra de las cruzadas de una manera distinta, supongamos por un momento que Irán ataque a Israel en nuestros días. Si Irán ataca a Israel, sin lugar a dudas, casi todos los medios de comunicación no solo dirán que habría una razón justificada para que los Estados Unidos envíen sus fuerzas hasta el Medio Oriente en contra de Irán, pero que tal campaña militar sería necesaria y la justificarían y de hecho hasta la demandarían. Sin embargo, tenemos una situación similar en el periodo previo a las cruzadas. Tenemos a los musulmanes demostrando agresión en contra del vecino de los cristianos europeos, el Imperio Bizantino. Acababan de capturar al emperador bizantino y eran una amenaza en contra de sus fronteras en el Asia Menor. Tenemos al emperador bizantino acudiendo al auxilio de los cristianos europeos, y si el imperio bizantino caía, esto significaba una amenaza directa para Europa occidental.
a diferencia de Irán, que no representaría ninguna amenaza directa a los Estados Unidos. Sin embargo, la mentada sabiduría actual dice que los cruzados no tuvieron ninguna justificación en auxiliar al Imperio bizantino, mientras que Estados Unidos sí podría ir en auxilio de Israel. Y dirán, bueno, no solo fueron en defensa del Imperio bizantino, también viajaron más al sur, y por supuesto cualquier guerra involucra ataques tácticos en las bases del poder de su enemigo. La base del poder de los musulmanes se extendía por toda esa región hasta Jerusalén, que solía ser una ciudad cristiana. Por lo tanto, ataques en los alrededores de todas estas zonas eran justificados en esta guerra entre dos imperios contrarios. Así que tenemos un imperio belicoso en expansión, que ya había conquistado numerosos territorios cristianos y amenazaba al imperio bizantino, y que si conseguían conquistarlo se convertían en una amenaza directa para Europa occidental. También es un hecho que los cristianos que intentaban peregrinar hacia la ciudad santa de Jerusalén la pasaban muy mal, y que se cometieron muchos sacrilegios, y estas son algunas de las cosas que el Papa Urbano II mencionó en su famoso discurso en el Concilio de Clermont en el año de 1095, que dio inicio a las cruzadas. Él dijo, cito: ellos, los turcos musulmanes, invadieron las tierras de aquellos cristianos y las despopularon, con la espada, pillaje y fuego. Dejaron ir parte de los cautivos a su propio país, y otra parte destruyeron con torturas crueles. Fin de cita. Luego continúa mencionando algunas de las otras cosas que estaban sucediendo. Por lo tanto, con todas estas razones en mente, que estas tierras solían ser cristianas, que el imperio islámico representaba una amenaza al imperio bizantino y eventualmente a la parte cristiana de Europa, las campañas militares para debilitar la dominación islámica en la región y recapturar Jerusalén fueron absolutamente justificadas, y esto debería ser admitido incluso por aquellos que no favorecen a la causa cristiana. En vista de la amenaza islámica, el Papa Urbano II estaba indignado e hizo un llamado a los caballeros y guerreros de Europa a hacer algo al respecto. Inspiró el movimiento cruzado por sus discursos y organizó un esfuerzo en el que los cristianos harían un juramento en el cual harían una peregrinación a Jerusalén, pero que sería una peregrinación armada, porque para dar cumplimiento a su juramento y para llegar a la ciudad santa tendrían que indudablemente hacerse camino luchando a través de fuerzas islámicas. Era un juramento ante Dios cuyo objetivo era la liberación de la ciudad santa. Como Thomas F. Madden dice en su libro La nueva concisa historia de las cruzadas en las páginas 9 y 10 en su versión en inglés, cito: cada cruzado se unía a la empresa al tomar un juramento de peregrinación. Durante la cruzada, el cruzado juraba realizar la peregrinación al sepulcro sagrado. Debido a los grandes costos y dificultades de tal viaje, las haciendas y propiedades del cruzado eran puestas bajo la protección de la Iglesia hasta su retorno. El juramento del cruzado usualmente era acompañado de otros juramentos de ayuno o abstinencia sexual o de devociones especiales, a ser realizadas durante el curso de la peregrinación. Fin de cita. A los cruzados también se les otorgaba indulgencias, que no son permisos para pecar o perdón por pecados futuros, sino el perdón del castigo temporal debido a pecados ya perdonados. Esto nos lleva a otra objeción, que reclama que los cruzados no estaban espiritualmente motivados, sino que estaban movidos por codicia, que querían expandir sus territorios o que querían adquirir riquezas. En este video estaré citando un tanto del libro ya citado como de otro libro por Thomas Asbridge, autor de La Primera Cruzada. Ahora, ambos autores son historiadores profesionales y seculares. A ninguno de ellos se le podría llamar defensor de la Iglesia Católica. Asbridge especialmente tiene un enfoque humanista e irreverente. Pone la palabra milagros entre comillas casi cada vez que la usa. Ni siquiera habla de los años de nuestra era como DC, sino con la sigla secular y humanista en inglés CE, que se refiere a la era común. El punto es que él no es un católico o un apologista, pero aún así admite que los cruzados no estaban motivados principalmente por codicia. Él dice en la página 68 de su libro La Primera Cruzada, cito: sabemos que la codicia no pudo haber sido el motivo dominante entre los primeros cruzados, al menos no porque, como han mostrado investigaciones recientes, para la mayoría de los participantes la expedición prometía ser absolutamente aterradora y abrumadoramente costosa. Fin de cita.
Él resalta que no se presentaban para ganar riquezas, en muchos casos, en muchas instancias, estaban arriesgando su riqueza, sus territorios, sus haciendas, además de sus vidas, por supuesto. En la página 70 dice, cito, la evidencia para la respuesta aristocrática al mensaje de los cruzados sugiere fuertemente que los asuntos espirituales dominaban las mentes de la nobleza latina cuando tomaron la cruz. Fin de cita. El movimiento cruzado adquirió un amplio apoyo casi inmediatamente porque muchos en Europa estaban verdaderamente horrorizados por lo que los musulmanes estaban haciendo en territorios originalmente cristianos. Asbridge apunta en la página 41 de su libro que tanto los historiadores contemporáneos de aquel periodo como historiadores de nuestros días se sorprendieron por cuántas personas se adhirieron a la campaña. Dice, cito, era, sin embargo, una reunión de fuerzas humanas y recursos en una escala sin paralelos con nuestra era. Observadores contemporáneos de dentro y fuera de Europa miraron maravillados. Fin de cita. Mucha gente alega también que algunos cruzados asesinaron judíos injustificadamente durante el camino. And then, Jews killed how many thousands of Jews? Massacres on their way in to Jerusalem. And then, of course, when they got to the Muslims, they're like, oh, well, we came here to kill the Muslims. So, of course, that made sense. En respuesta, diré que en cualquier ejército o campaña militar habrán ejemplos de brutalidad, pecado, asesinato y o inmoralidad. Esto no refleja necesaria ni se relaciona directamente a la dignidad de la campaña en sí misma. La cuestión es si la campaña instaba a hacer tales actos, y la respuesta en el caso de la primera cruzada es no. Hay bandas de hombres malos en cualquier gentío grande. Además, uno podría legítimamente cuestionarse si las historias de asesinatos fueron exageradas a través de los años, en consonancia con el momentum moderno de condenar a los cruzados, y todo lo relacionado a ellos. Muchos de estos reportes vienen de testigos oculares judíos, quienes tendrían una visión sesgada o a lo menos exagerada en cierto modo sobre lo que realmente sucedió. Así que incluso si uno concede que sí ocurrieron asesinatos injustificados en el camino, estos serían clasificados como actos individuales cometidos por algunos hombres dentro de un gran ejército. Estos no representan o estaban en consonancia con el propósito de la cruzada. De hecho, como veremos, ya que la cruzada era una fuerza militar holgadamente organizada, un hombre no era responsable por las acciones hostiles de otras partes del ejército. El primer movimiento de los cruzados fue hacia Oriente para encontrarse con el emperador bizantino. Él había solicitado la asistencia de los cruzados, pero desconfiaba de ellos. Su preocupación era que ellos rebasasen su fuerza y tomen control de su imperio. Por lo tanto, quería usarlos, pero al mismo tiempo mantener su distancia de ellos. En realidad, él terminó abandonando a los cruzados cuando parecía que habían de morir y ser aplastados en Antioquía. Y de eso es de lo que estaré hablando principalmente en este video, que es la gran batalla de Antioquía, que los historiadores dirán fue realmente la clave de toda la primera cruzada. Antes que lleguen a Antioquía tuvieron que hacerse camino a través de Asia Menor y se involucraron en numerosas batallas y sobrepasaron grandes dificultades. Casi la mitad del ejército en realidad murió en Asia Menor, sea por enfermedad, muerte en la batalla o hambre, pero finalmente llegaron a Antioquía en Siria, la cual era una de las grandes ciudades de Oriente, y por supuesto era una antigua ciudad cristiana que había sido capturada por los musulmanes en el año de 1085. Eso de nuevo nos apunta a por qué la primera cruzada fue justificada, incluso para quienes no favorecen la causa cristiana. Esta era una ciudad que era una antigua ciudad cristiana. De hecho, Antioquía fue el lugar donde por primera vez se les llama cristianos a los discípulos de Cristo, como leemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26. También es interesante resaltar que el registro más antiguo del uso de la palabra católica viene de San Ignacio de Antioquía en el año de 110. Me parece muy significativo que tanto el primer uso del término cristiano como del término católico estén asociados con Antioquía, ya que la Iglesia Católica es la Iglesia cristiana original. Así que se acercaron a la gran ciudad de Antioquía, que había sido capturada por los musulmanes, y era imperante para ellos tomar Antioquía, porque no había otra manera en que puedan continuar con su peregrinación hasta Jerusalén.
Si esta gran ciudad se mantenía bajo la dominación del enemigo, no hubieran podido mantener su línea de provisiones abierta, simplemente hubiera sido imposible continuar con la empresa. El problema, sin embargo, era que Antioquía era una de las ciudades mejor fortificadas del mundo, e intentar tomarla hubiera sido una tarea extremadamente peligrosa y desalentadora. Los cruzados estaban profundamente conmocionados e intimidados al solo vislumbrar la ciudad. Esteban de Blois, en una carta a su esposa, dijo, cito, «Encontramos la ciudad de Antioquía muy extensa, fortificada increíblemente y casi inexpugnable. La ciudad yace a los pies de 2 montañas escarpadas, y hasta antes de su moderna expansión hacia el oeste hasta el río Orontes en el siglo VI, se mejoraron estas características naturales por un notable proyecto de construcción, murallas de 5 kilómetros de largo, 2 metros de ancho y hasta 20 de alto». Fin de cita. Al persuadirse que sería casi imposible penetrar las paredes de Antioquía, decidieron sitiar la ciudad para generar hambruna en los habitantes de la ciudad para que se rindan. Comenzaron entonces un largo y agotador esfuerzo para cortar las provisiones de la ciudad. Sin embargo, en el proceso empezaron a morir de hambre ellos mismos. El invierno de 1097 a 1098 fue particularmente frío y complicado. Alimentar a 40.000 personas requiere una gran cantidad de comida, y había muy poca. Los forrajeros ya habían agotado sus provisiones en las tierras cercanas, así que fueron enviados aún más lejos en busca de provisiones. El hambre, la desnutrición y las enfermedades ya habían descendido sobre los soldados. Muchos caballeros, que no habían perdido sus caballos durante el agotador viaje, se vieron forzados a matarlos para alimentarse. En este periodo, estando famélicos, llegaron a comer brotes de semillas de frijol que crecían en los campos y muchos tipos de hierbas sin sazonar, además de los caballos, burros, camellos, perros y ratas. Los pobres comían hasta las pieles de las bestias y las semillas de granos que encontraban. Fin de cita. Muchos murieron de hambre, y algunos incluso optaron por el canibalismo. Varios desertaron, y cuando estaban al borde de la desesperación a las afueras de Antioquía, recibieron noticias de que un ejército aún más grande estaba en camino para aplastarlos. Esto creó pánico. La situación era aún más tensa porque, debido a la forma en que la cruzada había sido organizada, no había un líder central militar. Era un ejército de peregrinos holgadamente organizado, aliados a algunos príncipes dominantes, a pesar que habían diferentes facciones alrededor de Bohemundo y Raimundo y otros líderes prominentes. Ningún líder podía demandar la obediencia de todos. Esto complicó algunos asuntos durante la cruzada e hizo su consiguiente victoria aún más asombrosa. Entonces estaban al borde de la muerte, en las puertas de Antioquía, a punto de morir de hambre o desesperación, con una fuerza musulmana mayor en camino. Fue en este tiempo que vieron señales que interpretaron como el disgusto de Dios. Aldrich dice en la página 175, cito, «Encima de todo esto, una serie de fenómenos naturales, incluyendo un cometa, una aurora, se experimentaron al norte de Siria, e interpretadas por los cruzados como señales milagrosas del disgusto de Dios. Un franco recuerda que en aquel tiempo vio un brillo asombroso en el cielo, y adicionalmente sintieron un gran movimiento de tierra que les hizo temblar a todos. Muchos también vieron cierto signo con la forma de una cruz, de color blanco y moviéndose hacia el este en línea recta». Fin de cita. Concluyeron que Dios les estaba castigando por sus pecados, que sus pecados eran la razón por la que Dios no les había permitido conseguir la sumisión y captura de Antioquía. Por lo tanto, hicieron un esfuerzo de purgar al ejército de vicios y pecados graves. Por este tiempo, los cruzados fueron forzados a dividir sus fuerzas, manteniendo algunas de sus tropas en las afueras de las puertas de Antioquía y enviando a algunas de sus tropas en expediciones por comida y asuntos similares. Una fuerza expedicionaria de los cruzados se encontró con un ejército musulmán que los superaban en más de 12-1. Cito, «Los cruzados se enfrentaban a un desafío enorme para repeler a unos 12.000 musulmanes con una tropa de tan solo 1.000 de los suyos. La escarpada diferencia de estas fuerzas hace a uno pensar que las fuentes francas exageraron la severidad de su situación, pero por una vez incluso las fuentes árabes confirman que sus fuerzas eran numéricamente superiores. ¿Cómo entonces podrían los cruzados pensar en prevalecer ante tales circunstancias?
Echándole un vistazo a la batalla, un cruzado argumentó que Dios había multiplicado milagrosamente el número de caballeros latinos de 700 a 2000 mientras comenzaba la batalla, así que Bohemundo, protegido por todos sus flancos por la cruz, cargó contra las fuerzas turcas como un león hambriento que no hubiera comido por 2 o 3 días. Su ataque fue tan feroz que las puntas de su estandarte volaban justo por encima de las cabezas de los turcos. Las otras tropas, al ver el estandarte de Bohemundo siendo cargado de forma tan honorable, detuvieron su retirada de una sola vez, y todos nuestros hombres, como un cuerpo, cargamos contra los turcos, quienes quedaron asombrados y escaparon. Nuestros hombres les persiguieron y masacraron justo hasta el puente del Hierro. Fin de cita. Esto es de la Primera Cruzada de Asbridge, página 185. Considere que no es un historiador católico, pero está describiendo esta sorprendente victoria, que podría decir que la Primera Cruzada en su conjunto descansaba en el resultado de esta batalla, aunque esta no fue una batalla por Antioquía misma, pero una batalla para sobrevivir fuera de las murallas de Antioquía, y que además esa fuerza musulmana de mayor magnitud todavía estaba en camino. Es fascinante que estos historiadores apuntan que Kerbogha, líder musulmán, retrasó su arribo a Antioquía con su enorme ejército musulmán lo justo necesario como para que los cruzados pudieran entrar en la ciudad una vez tomado el control de ella. En la página 28 de su libro, Thomas F. Madden dice, cito, en lugar de dirigirse directamente a Antioquía, Kerbogha se detuvo primero en Edesa, en un intento infructuoso de arrebatarle la ciudad a Balduino. Se retrasó ahí por 3 semanas, un retraso crucial que otorgó el tiempo suficiente a los cruzados para resistir en Antioquía. Si el sultán no se hubiera detenido, hubiera atrapado a los cruzados afuera de las murallas, tal como ellos temían. Fin de cita. Luego de pasar varios meses en las afueras de Antioquía, los cruzados intentaron sobornar a los guardias musulmanes que custodiaban las murallas en diferentes puntos de la ciudad. Finalmente consiguieron que una persona dentro de Antioquía traicione a los musulmanes y que les dé acceso a una área de las formidables murallas. Esta fue una situación extremadamente tensa, porque estaban arriesgando sus vidas al escalar la muralla. Cito, un caballero de Shar llamado Fulter fue el primero en escalar la muralla, pero ahora en desesperación se desató el pánico. Por no ser atrapados en la mitad de la muralla, muchos cruzados se apresuraron hacia la escalera, y ésta se dio matando a algunos e hiriendo a otros. Fin de cita, de la página 209 del libro de Asbridge. Así que básicamente consiguieron sobornar a un musulmán para que les permitiera escalar por una parte de la muralla a medianoche. Pero si hubieran sido descubiertos, toda una guarnición de musulmanes dentro de Antioquía hubiera sido alertada. Podían haberlos masacrado mientras subían la muralla, así que era una situación extremadamente tensa y peligrosa. Se apresuraron en subir por las paredes y se movieron tan rápido que hicieron que la escalera ceda y mate a algunos. Sin embargo, continúa, cito, al fin los hombres que quedaron llegaron a la cima de la muralla, en el momento más peligroso de todo el asalto. La velocidad y el silencio fueron esenciales porque si la alarma general hubiera sido levantada, todo el ataque se hubiera frustrado. Increíblemente los cruzados pudieron matar a los vigilantes que patrullaban y a los guardias que dormían. Fin de cita. Dice en la página siguiente, cito, en aquellos primeros minutos cruciales, una combinación de sorpresa, confusión mezclados con la oscuridad y el temor a la brutalidad desenfrenada de los cruzados hizo que los defensores se paralicen. De acuerdo a un testigo ocular, que ante el pánico al ver nuestras tropas en la cima de las murallas, algunos de los antioqueños corrieron hacia las puertas, mientras que otros saltaron de las murallas. El Señor los puso en tal caos que ni siquiera uno de ellos se puso de pie y luchó. Fin de cita. Entonces, una vez entraron sus soldados, arrasaron con la ciudad y mataron a casi todos. Fue increíble cómo tomaron la ciudad y la sometieron tan eficientemente. Así que luego de meses de esfuerzo en el intento de tomar la ciudad de Antioquía, finalmente tuvieron éxito y pudieron ponerse a resguardo dentro de sus murallas. Sin embargo, al día siguiente, la enorme fuerza de alivio musulmana bajo Kerbogha llegó, y ahora los cruzados estaban siendo sitiados por los musulmanes fuera de la ciudad, tal como ellos la habían sitiado antes. ¿Cree que es coincidencia que la enorme fuerza de alivio musulmana, que seguramente hubiera aplastado a los cruzados afuera de las murallas, haya llegado solo un día después que los cruzados pudieron capturar la ciudad y hacerse camino dentro de las murallas? No lo creo. Yo creo que Dios lo arregló de manera que la enorme fuerza de alivio musulmana no llegue hasta que los cruzados consigan entrar en la ciudad. Sin embargo, la situación ahora era incluso peor de lo que había sido antes, como Asbridge apunta en la página 213. Cito,
Después de tal triunfo, su mayor pesadilla se hizo realidad. A miles de kilómetros de casa, ya exhaustos por meses de sufrimiento y combate, estaban por ser rodeados por una fuerza abrumadora de la cual no había escapatoria posible. Los cruzados rápidamente resolvieron que no se encontraban en posición para enfrentar a esta nueva amenaza en una batalla a gran escala, como lo habían hecho con el ejército de Ridwin. En febrero, la fuerza de Kerbogha era mucho mayor, superando a la suya en 2-1, y más importante aún, los cruzados estaban ahora críticamente cortos de caballería, habiendo perdido a muchos de sus caballos. Fin de cita. Debido a que la mayoría de las provisiones dentro de Antioquía estaban agotadas como resultado del esfuerzo de los mismos cruzados de cortar el abastecimiento de la ciudad, estaban hambrientos. El ejército de Kerbogha había además ganado control de una parte de la ciudad, la ciudadela. Rodeados, aislados, superados en número y hambrientos, el ejército de los cruzados que habían conseguido el control de Antioquía estaba ahora al borde de colapsar. Cito. El 11 de junio, otro rumor se esparció entre el ejército, que sugería que los mismos príncipes se estaban preparando para huir hacia la costa, y los líderes de los cruzados solo pudieron calmar a sus tropas haciendo juramento de que no iban a abandonar Antioquía. Un cruzado notó que incluso entonces solo el cierre de las puertas de Antioquía por órdenes de Bohemonde y Ademar pudo prevenir una gran evacuación. Fin de cita. Cuando el ejército cruzado estaba a punto de colapsar, vieron una señal. Asbridge apunta en la página 219. Cito. Luego, en la noche del 13 y 14 de junio, con la resistencia franca cerca del colapso, una luz extraña fue vista en el cielo. Uno de los seguidores de Bohemonde relata, cito, apareció un fuego en el cielo viniendo del oeste, y se acercó y cayó sobre el ejército turco para gran pasmo de nuestros hombres, y de los turcos también. En la mañana, los turcos que se encontraban asustados por el fuego, huyeron y entraron en pánico. Luego que se reagruparon, los musulmanes incrementaron su collar de fuerza a la ciudad y cortaron completamente a los cruzados. Los cruzados estaban ahora extremadamente hambrientos. Un testigo ocular franco relata: los blasfemos enemigos de Dios nos mantienen tan fuertemente cerrados en la ciudad de Antioquía que muchos de los nuestros murieron de hambre. Tan terrible era la hambruna que los hombres hervían y comían las hojas de higos, vides, cardos y todo tipo de árboles. Todas las fuentes de testigos oculares indican que la derrota total era inminente e inevitable. Fin de cita. En este momento, un campesino llamado Pedro Bartolomeo afirmó que recibió visiones sobre la ubicación de la Tierra Santa, donde habían perforado el costado de Cristo. Después del supuesto descubrimiento de la ubicación de Tierra Santa, se levantó la moral del ejército y se inspiraron para atacar a la fuerza musulmana mucho más grande. Hans Mayer, una autoridad en el movimiento cruzado, ha escrito, cito, los efectos inmediatos del descubrimiento de las Tierras Santas fueron enormes. La moral del ejército se elevó y todos se unieron en la determinación urgente de romper el bloqueo y destruir a Kerbogha. Fin de cita. En este punto, el ejército musulmán en las afueras de Antioquía, que asediaba la ciudad, superó en 7-1 al número de los cruzados. Los cruzados estaban muriendo de hambre, pero inspirados por el aparente descubrimiento de las Tierras Santas. La combinación de estos dos factores los convenció para lanzar una estrategia súper agresiva y extremadamente peligrosa de salir de la ciudad y enfrentar al enorme ejército musulmán, que era 7 veces más grande. Incluso los historiadores seculares escépticos consideran que el resultado de esta batalla es milagroso y sorprendente. Los cruzados se prepararon para la carga con 3 días de actividad espiritual. Cito, el 28 de junio del 98 estaban listos para pelear, y a la primera luz del día comenzaron a salir de la ciudad. Mientras el clero postrado sobre los muros ofrecía oraciones a Dios, los cruzados arriesgaban el destino de toda la expedición en esta estrategia desesperada. Sin embargo, recientemente los historiadores han comenzado a proporcionar una explicación convincente para el sorprendente resultado de la batalla que siguió. Fin de cita. Asbridge en la página 233. También explica algunos de los peligros involucrados en su esfuerzo. Cito. Lo que se necesitaba ahora era un general capaz de ajustar sus tácticas de batalla a las herramientas disponibles. Y ese comandante era Bohemundo. Se enfrentó a una tarea aparentemente insuperable. Primero, los cruzados tendrían que romper el cordón musulmán que rodeaba a Antioquía y evitar ser cortados en pedazos durante lo que inevitablemente sería un despliegue doloroso, lento y fragmentario fuera de la ciudad. Todas las posibilidades indicaban que la primera ola de cruzados habría de ser detenida y diezmada antes de que todo el peso del ejército franco pudiera salir de la ciudad. Una vez que incursionaran en las llanuras de Antioquía, de alguna manera tendrían que vencer al enemigo. Fin de cita.
Sin embargo, su estrategia relámpago fuera de la ciudad funcionó. El ejército musulmán que había estado bloqueando la ciudad entró en pánico y comenzó a huir mientras se retiraban. Se encontraron con la fuerza musulmana más grande que avanzaba lentamente. Esto arrojó a todo el ejército musulmán al desorden, y huyeron. Incluso un cronista musulmán reconoce, cito, «Los francos, aunque estaban en el extremo de la debilidad, avanzaban en el orden de batalla contra los ejércitos del Islam, que estaban en el apogeo de su fuerza en números, y rompieron las filas de los musulmanes y dispersaron a sus multitudes». Fin de cita. Citado en la página 238 de Atbridge, quien señala en la página 239, cito, «No se puede exagerar la importancia de la gran batalla de Antioquía. Fue sin duda el compromiso militar más importante de toda la expedición para los escritores contemporáneos. Este logro fue tan extraordinario que solo pudo explicarse como un milagro. Se argumenta que los francos solo podían haber sido salvados de la derrota inminente por intervención directa y palpable de la mano de Dios». Fin de cita. Se registraron numerosos milagros. Raimundo relató que, cito, «Al comienzo de la marcha hacia el combate, el Señor envió a todo su ejército una lluvia divina, pequeña pero llena de bendiciones. Todos los tocados por ella se llenaron de toda gracia y fortaleza, y despreciaron al enemigo, como si se nutriera de las delicias de los reyes. Este milagro afectó también a nuestros caballos. Nada menos». Fin de cita. Un testigo ocular que realmente luchó en la batalla agregó, cito, «Salieron de las montañas también innumerables ejércitos con caballos blancos cuyas ropas eran todas blancas. Y así, cuando nuestros líderes vieron este ejército, ignoraron por completo lo que era y quiénes eran hasta que reconocieron la ayuda de Cristo, cuyos líderes eran San Jorge, San Mercurio y San Demetrio. Esto es de creer para muchos de nuestros hombres. Yo lo vi». Fin de cita. El historiador secular Asbridge también llama a esta victoria aparentemente milagrosa. En la página 241 de su libro, esto es de un hombre que usa la sigla CE, era común, en lugar de DC, el año del Señor, y pone la palabra milagro entre comillas casi todas las veces que la usa. El historiador Thomas F. Madden, en la página 30 de su nueva historia concisa de las cruzadas, también reconoce la intervención aparentemente milagrosa. Él dice, cito, «Contra todo pronóstico, los cruzados obtuvieron una victoria aplastante, pero no solo muchos de los combatientes y los que observaban desde las paredes atestiguaron la presencia de ejércitos de ángeles y santos, así como los espíritus de camaradas caídos, luchando junto a las tropas de Bohemonde contra las fuerzas de los turcos». Fin de cita. Se podría decir que los relatos contemporáneos de la intervención milagrosa fueron fabricados por los cruzados. Sin embargo, incluso el historiador escéptico y secular más endurecido informa que el hecho de que las cruzadas triunfen en Antioquía fue sorprendente y desafió todas las posibilidades. Después de que los cruzados derrotaron al ejército fuera de Antioquía, aprovecharon la oportunidad para descansar y recuperarse. Sin embargo, la codicia y la ambición entre los príncipes de la cruzada casi descarrilaron todo el esfuerzo de la cruzada. Esto nos habla de un aspecto más amplio en casi todos los esfuerzos contra el mal. Las intenciones impuras mitigan lo que hubiera sido un éxito mayor. El conflicto entre hacer la voluntad de Dios y hacer la propia es una lucha constante, que a menudo determina si el bien o el mal obtiene la ventaja. Los efectos de las empresas sagradas casi siempre son minimizados por los hombres que se desvían del curso que Dios les indicó. Y cuando tales empresas son exitosas es como resultado de que los hombres hayan superado la tentación de servirse a sí mismos en lugar de a Dios, o de servirse a sí mismos mientras sirven a Dios. Lo que ocurrió fue que uno de los líderes de la cruzada, Bohemonde, quería desesperadamente conservar la posesión de la ciudad de Antioquía como premio, pero Raimundo de Toulouse, otro líder, no quería permitírselo. Como resultado, la cruzada se estancó. Finalmente, el ejército general amenazó con rebelión y abandono si ninguno de los líderes les condujera a Jerusalén para cumplir su juramento. Raimundo finalmente accedió, mientras que Bohemonde permaneció en Antioquía. También es interesante que uno de los visionarios, Pedro Bartolomeo, supuestamente había recibido nuevas visiones, pero éstas se consideraron tan escandalosas que se vio obligado a someterse a un juicio por fuego. Se preparó para el juicio durante 4 días y luego entró en un ardiente infierno de ramas. Según se relató, salió ileso, pero murió 2 semanas después. A medida que el ejército cruzado se dirigía a Jerusalén, al menos la porción que no permaneció en Antioquía y en otros lugares, liberaron los territorios en el camino, liberaron a Belén, el lugar de nacimiento de Jesucristo, así como a los cristianos que habían vivido bajo la dominación musulmana allí.
pero a medida que avanzaban hacia Jerusalén, se aislaban y se exponían cada vez más, ya que mientras se adentraban más en el territorio islámico, eran más vulnerables a los ejércitos musulmanes del norte de África y estaban más lejanos a la base que habían establecido. Cito: durante cerca de 3 años, los cruzados habían marchado por la faz del mundo conocido y durante un sufrimiento terrible para llegar a la ciudad cristiana más sagrada de la tierra. Jerusalén era, a sus ojos, el centro del cosmos, la ciudad donde Cristo había vivido, muerto y resucitado. Muchos cruzados creían que si solo la ciudad terrenal de Jerusalén pudiera ser recuperada, se convertiría en una con la Jerusalén celestial, el paraíso cristiano. No es sorprendente que muchos lloraran abiertamente cuando el objetivo largamente buscado de su peregrinación finalmente apareció a la vista el 7 de junio de 1099. Fin de cita. Asbridge continúa en la página 299, cito: con sus aliados más cercanos a cientos de kilómetros de distancia, muy conscientes de que en poco tiempo los fatimíes lanzarían un contraataque masivo, los cruzados corrieron a Jerusalén. Fue un movimiento de la mayor osadía, a la vez expedito y visionario, sabiendo que carecían de la mano de obra o los recursos para superar toda Palestina. Los francos decidieron hacer un último golpe de zanja en su corazón, pero probablemente nunca hubieran tomado una apuesta tan inmensa si no estuvieran poseídos por una convicción piadosa, una creencia firme en la fuerza de la protección divina a la fría luz de la realidad estratégica. Si no se lograba la captura casi inmediata de Jerusalén, la expedición quedaría varada y en peligro de exterminio. Fin de cita. Jerusalén también estaba protegida por muros formidables, y los musulmanes habían envenenado todos los pozos de agua fuera de la ciudad. Los cruzados necesitaban torres de asedio, y carecían del material para construirlos. En este momento también sufrían mucho de sed. Cito: según los informes, la peor agua tomada de las marismas sucias contenía sanguijuelas, que a menudo los cruzados más pobres se tragaban accidentalmente en su apuro por tragar lo que podían, causando una muerte agonizante. Fin de cita. Asbridge, página 304. En este momento, los barcos de Europa que habían cruzado el Mediterráneo habían llegado cerca de Jerusalén y contenían los materiales que permitirían a los cruzados construir torres de asedio para completar su asalto a Jerusalén. Los príncipes cruzados se peleaban sobre quién llegaría a gobernar Jerusalén, pero finalmente se unieron, dándose cuenta de que necesitaban unidad y determinación completas para evitar el exterminio. Los musulmanes en Jerusalén vieron al ejército cristiano y se burlaron de ellos, escupieron y orinaron sobre cruces mientras los cruzados les gritaban cosas. La manera en que el ejército cruzado rompió los muros de Jerusalén fue bastante interesante. Los musulmanes en Jerusalén podían ver a los cruzados construyendo una torre de asedio en cierta área de la ciudad. Como resultado, los musulmanes reforzaban sus defensas ahí, pero en medio de la noche los cruzados desmontaron rápidamente la torre de asedio y la trasladaron aproximadamente a media milla hacia el este, y luego se reunieron allí. Lo que siguió fue una batalla brutal, pero la estrategia de los cruzados había funcionado. Pudieron usar la torre de asedio recientemente movida para romper el muro en punto donde la defensa musulmana era más débil, mientras que los cruzados todavía tenían un ejército luchando contra los musulmanes donde su defensa era más fuerte. Cito: obligados a defender los muros norte y sur, las guarniciones fatimíes estiraron sus recursos hasta el punto de ruptura. Fin de cita. Asbridge, página 313. Una vez que los cruzados rompieron el muro y entraron en la ciudad, la defensa musulmana se derrumbó y fue una masacre. Los historiadores modernos cuentan con horror lo que los cruzados hicieron a los habitantes de Jerusalén. Los informes indican que mataron y saquearon todo lo que pudieron. Si bien no hay necesidad de defender cada acto de cada cruzado, uno debe recordar que en tiempos de guerra, los habitantes leales a una fuerza enemiga pueden considerarse combatientes enemigos en alguna medida. Su existencia dentro de la ciudad puede representar una amenaza para la seguridad de uno. Y aunque ciertamente hubo algunos excesos, uno tiene que ver el saqueo de Jerusalén en esta luz. Los cruzados también acababan de completar la tarea difícil y riesgosa de asediar una ciudad grande y bien defendida. Estaban exhaustos y en medio de batalla. ¿Era razonable para ellos confiar en los habitantes musulmanes de la ciudad o creer que no representaban una amenaza para su ocupación a largo plazo en Jerusalén? No lo creo. En numerosos lugares del Antiguo Testamento, Dios ordenó a su pueblo que eliminara a todos en una ciudad que acababan de conquistar. Después del saqueo de Jerusalén, los cruzados declararon como gobernante a Godofredo de Bouillon.
Sin embargo, tenían un nuevo problema. Una gran reserva del ejército musulmán venía a recuperar Jerusalén. Los musulmanes fatimíes tenían un ejército de unos 20.000 que venían hacia los cruzados, mientras que los cruzados se habían reducido a unos 10.000 en número. Los cruzados decidieron que tenían que lanzar un ataque relámpago agresivo contra el nuevo ejército musulmán, y funcionó. Aplastaron a los musulmanes empujando a muchos de ellos al mar, haciendo que otros huyeran. Cito, el líder musulmán estaba asombrado de ser tan fácilmente aplastado por una fuerza que al visir había asumido que sería una chusma gastada. Asbridge, página 226. Con esa victoria, la misión de los cruzados se completó. La primera cruzada fue un éxito milagroso, como Asbridge admite, cito, con la victoria de la batalla de Ascalón, los principales ejércitos de la primera cruzada llegaron al final de su notable viaje. Los que sobrevivieron habían presenciado un, entre comillas, milagro. La ciudad santa de Jerusalén había sido recapturada en contra de probabilidades incalculables, y todo el poder del Islam se había roto sobre la roca de la devoción latina. Ahora, a medida que el verano se desvanecía, los pensamientos de la mayoría volvían a sus hogares. Fin de cita, página 327. Los cruzados mantuvieron el control de la región durante 200 años. También es muy interesante notar que los posteriores avances a la primera cruzada, olas de guerreros que partieron para Jerusalén después del primer ejército, nunca llegó a pasar de Asia Menor, como Thomas F. Madden señala en su libro La nueva historia concisa de las cruzadas, página 41. Cito, ninguno de los otros nuevos ejércitos de cruzados tuvo mayor éxito. Todos fueron aplastados en Asia Menor, antes de que pudieran llegar a Antioquía. En el fracaso de estas expediciones, las más grandes que Europa había lanzado, el sorprendente éxito de la primera cruzada parecía aún más milagrosa. Fin de cita. Ahora, algunos cristianos podrían preguntarse, ya que Dios milagrosamente apoyó la primera cruzada permitiéndoles capturar Jerusalén y la región, ¿por qué no hizo lo mismo con los esfuerzos posteriores a la primera cruzada? Creo que la respuesta es multifacética. Primero, para que el mal sea erradicado y para que el bien prevalezca, Dios a menudo requiere la cooperación de los hombres. La evidencia indica que la respuesta al llamado del Papa Urbano II para la primera cruzada fue sincera y generalizada. Si bien algunos cruzados fueron, por supuesto, egoístas y ambiciosos, en general fue un esfuerzo genuino de la Europa cristiana para dejar de lado las diferencias y unirse por Cristo contra los infieles. Como resultado, el verdadero Dios de los cristianos mostró su poder y les dio a los cruzados una victoria milagrosa en lo profundo del territorio musulmán. Una vez que Dios demostró su poder y la verdad de la religión cristiana al permitir que los cristianos retomaran milagrosamente Jerusalén y toda la religión de las manos de los musulmanes, Dios no se inclinó luego a conceder victorias milagrosas a personas que estaban tan divididas, eran egoístas y pecaminosas. Y el hecho es que los líderes de Europa estaban frecuentemente divididos, eran egoístas y pecaminosos. Como ejemplo, uno de los líderes de un esfuerzo de cruzada posterior, el emperador Federico II, había sido excomulgado por invadir constantemente los derechos de la Iglesia. Era un hombre malo y tuvo que ser presionado para participar de una cruzada. Dios no estaba dispuesto a dar victorias aplastantes a tales personas, especialmente cuando ya había demostrado su poder en la primera campaña. Si los cristianos de Europa hubieran sido más devotos y sinceros en sus intenciones, creo que Dios les habría dado más éxito en los esfuerzos posteriores a la primera cruzada. De hecho, es muy interesante considerar que en el siglo XV, cuando el Islam se estaba levantando y amenazando a Europa, Dios permitió a Isabel y Fernando expulsar a los musulmanes por completo de España en la Reconquista. Creo que es porque estos reyes eran verdaderamente católicos y dedicados al reinado de Cristo Rey. De hecho, lo demostraron inmediatamente expulsando a todos los no creyentes del país, y poco después fueron recompensados por Dios con el descubrimiento del Nuevo Mundo a través de su representante Cristóbal Colón. Si más líderes europeos hubieran sido como Isabel y Fernando, probablemente habrían tenido un éxito similar contra los musulmanes. Eso no quiere decir que ninguno de los esfuerzos de las cruzadas posteriores a Jerusalén haya sido un fracaso total. La tercera cruzada, por ejemplo, bajo Ricardo Corazón de León, se consideró altamente exitosa. Aunque no retomó Jerusalén, destruyó el ejército de Saladino y recuperó gran parte de lo que los cruzados habían perdido en la región. También creo que no es un accidente, sino providencial, que 4 de las 5 sillas patriarcales originales del cristianismo finalmente cayeron bajo el yugo del Islam. Esas sillas eran Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén.
Para 1453, todas menos Roma estaban bajo el control musulmán. Creo que Dios permitió que esto ocurriera, para manifestar la verdad de que Roma es la silla con primicia, autoridad y protección únicas de Dios, ya que Roma era la silla de San Pedro, el príncipe de los apóstoles y jefe de la Iglesia Universal, por la institución de Cristo mismo.